El Pentateuco, conocido como los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es uno de los textos más importantes para el judaísmo y el cristianismo. Durante siglos, estos libros fueron atribuidos a la figura de Moisés, el gran líder que guió a los israelitas en el desierto tras la salida de Egipto. Sin embargo, con el tiempo surgieron cuestionamientos sobre esta autoría tradicional, levantando dudas sobre si Moisés realmente escribió todo el texto. Historiadores, teólogos y estudiosos comenzaron a analizar el Pentateuco con métodos modernos, como la crítica textual y el análisis lingüístico, y notaron inconsistencias que sugieren un origen más complejo. Estas revelaciones generaron debates intensos sobre quién, de hecho, escribió el Pentateuco y en qué contexto histórico ocurrió. Para entender esto, necesitamos sumergirnos en las evidencias históricas, lingüísticas y contextuales que sustentan esta hipótesis. El Pentateuco aborda temas fundamentales, como la creación del mundo, el diluvio universal, el éxodo del pueblo hebreo de Egipto y las leyes dadas por Dios al pueblo de Israel. A pesar de ello, hay detalles en el texto que sugieren que no fue escrito por una sola persona, sino compilado a lo largo de varias generaciones. Por ejemplo, existen diferencias claras de estilo literario y vocabulario entre diferentes capítulos y pasajes del texto. Además, algunas partes del Pentateuco parecen reflejar épocas históricas muy posteriores a la vida de Moisés, algo que sería imposible si él fuera el único autor. Esto plantea la hipótesis de que otros autores o editores contribuyeron al texto final, compilando y adaptando materiales preexistentes. En esta serie, exploraremos las principales razones por las cuales los historiadores defienden esta idea de múltiples fuentes en la composición del Pentateuco. También discutiremos las implicaciones de estos descubrimientos para la interpretación religiosa y teológica de estos textos sagrados. Una de las explicaciones más influyentes y ampliamente aceptadas sobre la autoría del Pentateuco es la llamada teoría documental, también conocida como hipótesis documental. Esta teoría sugiere que el texto del Pentateuco fue compuesto a partir de varias fuentes distintas, escritas en diferentes momentos de la historia de Israel. Según esta hipótesis, estas fuentes fueron compiladas y editadas por escribas o redactores posteriores, resultando en el texto que conocemos hoy. Los estudiosos identificaron 4 principales fuentes documentales que habrían sido utilizadas en la composición del Pentateuco: la fuente yavista, la fuente eloísta, la fuente deuteronomista y la fuente sacerdotal. La fuente yavista, también conocida como J, recibe este nombre porque utiliza el término Yahvé, Jehová, para referirse a Dios. Se considera la más antigua de las fuentes y probablemente fue escrita durante el período monárquico, alrededor del siglo X a.C., cuando Israel era una nación unificada bajo reyes como David y Salomón. Ya la fuente eloísta, o utiliza el término genérico Elohim para referirse a Dios y se caracteriza por un estilo más formal y menos personal. Esta fuente habría sido escrita un poco más tarde, durante el período de los reinos divididos de Israel y Judá, alrededor del siglo IX o VIII a.C. La fuente deuteronomista, o está asociada principalmente con el libro de Deuteronomio y se distingue por un fuerte tono de reforma religiosa. Habría surgido durante el reinado del rey Josías, a finales del siglo VII a.C., cuando hubo un esfuerzo por centralizar el culto a Dios en Jerusalén. Finalmente, la fuente sacerdotal, o se caracteriza por su preocupación por rituales, genealogías y cuestiones relacionadas con el sacerdocio. Probablemente fue escrita durante el exilio babilónico, en el siglo VI a.C., cuando los israelitas intentaban preservar su identidad cultural y religiosa. La teoría documental sugiere que estas 4 fuentes fueron combinadas por editores o redactores, conocidos como redactores finales, para formar el texto del Pentateuco. Este proceso de compilación y edición habría ocurrido a lo largo de varios siglos, culminando en un texto final que refleja múltiples voces y perspectivas. Para comprender cómo los estudiosos identificaron las diferentes fuentes del Pentateuco, es importante conocer los criterios utilizados en este análisis. Uno de los principales métodos es la llamada crítica textual, que examina diferencias de vocabulario, estilo literario y perspectiva teológica entre las pasajes. Por ejemplo,
La forma en que Dios es referido varía significativamente a lo largo del texto, alternando entre Yahvé y Elohim. Esta diferencia no es aleatoria. Refleja la distinción entre las fuentes yavista y eloísta, cada una con su propio enfoque narrativo. Además, hay diferencias claras en la manera en que ciertos eventos son descritos. Algunos pasajes enfatizan aspectos humanos y emocionales, mientras que otros son más formales y ritualísticos. La fuente yavista, por ejemplo, tiende a ser más narrativa y rica en detalles humanos, mientras que la fuente sacerdotal se caracteriza por descripciones minuciosas de rituales y leyes. Otro criterio utilizado por los estudiosos es la duplicación de historias. Algunas narrativas aparecen 2 veces en el texto, con pequeñas variaciones entre ellas. Un ejemplo clásico es la historia de la creación, que aparece en 2 relatos distintos en el libro de Génesis. El primero, Génesis 1, sigue un patrón ordenado y sistemático, típico de la fuente sacerdotal. Ya el segundo relato, Génesis 2, es más antropocéntrico y poético, características asociadas con la fuente yavista. Estas duplicaciones sugieren que diferentes fuentes fueron combinadas sin eliminar las similitudes entre ellas. Los estudiosos también observan cambios abruptos en el estilo narrativo o en las prioridades teológicas dentro del texto. Por ejemplo, algunos pasajes enfatizan la centralidad del culto a Dios en Jerusalén, algo característico de la fuente deuteronomista. Otras partes, sin embargo, se centran más en las leyes sacerdotales y los rituales, un rasgo marcante de la fuente sacerdotal. Al analizar estas diferencias, los especialistas pueden reconstruir cómo el Pentateuco fue compilado a lo largo del tiempo. Para comprender plenamente las fuentes del Pentateuco, es esencial mirar los contextos históricos y culturales en que fueron escritas. Cada una de estas fuentes refleja las preocupaciones y desafíos enfrentados por el pueblo de Israel en diferentes momentos de su historia. La fuente yavista, por ejemplo, probablemente surgió durante el período monárquico, cuando Israel era un reino unificado bajo los reinados de David y Salomón. Este fue un momento de estabilidad política y prosperidad económica, lo que explica el tono más humano y narrativo de esta fuente. Las historias contadas por la fuente yavista frecuentemente destacan relaciones personales y conflictos humanos, como la rivalidad entre Caín y Abel o el llamado de Abraham. Ya la fuente eloísta parece haber surgido durante el período de los reinos divididos, tras la separación de Israel y Judá en el siglo X a.C. Este contexto de división política y religiosa puede explicar el estilo más formal y distante de esta fuente, que evita detalles emocionales y se centra en cuestiones universales. La fuente deuteronomista, por otro lado, está profundamente ligada a las reformas religiosas del rey Josías, a finales del siglo VII a.C. Durante este periodo, había un intento de centralizar el culto a Dios en Jerusalén, eliminando prácticas religiosas locales consideradas impuras. Esta preocupación aparece claramente en el libro de Deuteronomio, que enfatiza la importancia de seguir las leyes divinas y adorar a Dios en un solo lugar. Finalmente, la fuente sacerdotal refleja el contexto del exilio babilónico, en el siglo VI a.C., cuando los israelitas fueron deportados y perdieron su templo y tierra natal. En este periodo de crisis, los escribas sacerdotales buscaron preservar la identidad religiosa del pueblo a través de textos detallados sobre rituales, genealogías y leyes. La énfasis en el orden y la estructura en estos pasajes revela un intento de reconstruir el orden divino en medio del caos del exilio. Al entender estos contextos históricos, podemos ver cómo el Pentateuco no es solo un texto religioso, sino también un reflejo de la trayectoria del pueblo de Israel a lo largo de los siglos. Ahora que entendemos las diferentes fuentes y sus contextos históricos, es hora de explorar cómo estas fuentes fueron compiladas para formar el Pentateuco. Este proceso no ocurrió de una sola vez, sino que fue el resultado de un trabajo cuidadoso realizado por escribas a lo largo de varios siglos. Estos escribas, a menudo llamados redactores finales, tenían la tarea de organizar y armonizar materiales provenientes de diferentes fuentes. Actuaban como editores literarios, seleccionando fragmentos de textos antiguos y combinándolos para crear una narrativa coherente. Sin embargo, este proceso de compilación no significaba borrar completamente las diferencias entre las fuentes. En muchos casos,
Las duplicaciones e inconsistencias permanecieron en el texto final, ofreciendo pistas valiosas para los estudiosos modernos. Por ejemplo, la historia del diluvio en Génesis presenta dos versiones distintas que fueron combinadas en el texto final. Una versión sigue el estilo de la fuente yavista, mientras que la otra refleja el enfoque de la fuente sacerdotal, resultando en detalles que a veces parecen contradictorios. Además, los redactores frecuentemente adaptaban los textos para atender las necesidades teológicas y culturales de su época. Durante el exilio babilónico, por ejemplo, los escribas sacerdotales añadieron énfasis en los rituales y la linaje de Israel para fortalecer la identidad del pueblo. Otro aspecto importante del proceso de compilación es que no fue solo mecánico, sino también creativo. Los redactores no solo copiaron los textos antiguos, los reinterpretaron y adaptaron para transmitir nuevos mensajes relevantes para su tiempo. Esto explica por qué el Pentateuco contiene tanto material antiguo como reflexiones más recientes sobre temas como justicia, alianza y obediencia a Dios. Al final de este proceso, el Pentateuco se convirtió en una obra rica y multifacética, reflejando varias voces y perspectivas a lo largo de la historia de Israel. La teoría documentaria y los descubrimientos sobre la autoría del Pentateuco trajeron profundas implicaciones para la interpretación religiosa de estos textos sagrados. Para muchos fieles, la idea de que Moisés no escribió todo el Pentateuco puede parecer desafiante o incluso desconcertante a primera vista. Sin embargo, esta perspectiva moderna no disminuye la importancia espiritual o teológica del texto. Por el contrario, lo enriquece. Al reconocer que el Pentateuco fue escrito a lo largo de siglos por diferentes autores, entendemos que refleja una jornada colectiva de fe e identidad. Esta aproximación nos ayuda a ver el texto no como un documento histórico en el sentido moderno, sino como una obra viva que evolucionó junto con el pueblo de Israel. Por ejemplo, las leyes contenidas en el Pentateuco no fueron entregadas de una sola vez, sino desarrolladas gradualmente para atender las necesidades de la comunidad en diferentes momentos. Esto explica por qué ciertos pasajes enfatizan aspectos específicos de la vida israelita, como el culto centralizado en Jerusalén o la pureza ritual. Además, la comprensión de las múltiples fuentes nos permite apreciar la diversidad teológica dentro del propio texto. Las diferentes voces en el Pentateuco ofrecen perspectivas complementarias sobre temas como alianza, justicia y relación con Dios. Por ejemplo, mientras la fuente yavista destaca la proximidad e intimidad de Dios con los seres humanos, la fuente sacerdotal enfatiza la trascendencia divina y el orden ritual. Esta riqueza de perspectivas invita a los lectores a reflexionar más profundamente sobre el significado de estas historias y enseñanzas. Para estudiosos y líderes religiosos, esta aproximación también abre espacio para nuevas interpretaciones que respeten tanto la historicidad como el mensaje espiritual del texto. En lugar de ver el Pentateuco como un manual rígido e inmutable, podemos entenderlo como un diálogo dinámico entre tradición e innovación. Este entendimiento moderno nos desafía a valorar el proceso de construcción del texto sagrado, reconociendo en él la sabiduría acumulada de varias generaciones. El Pentateuco no es solo el inicio de la Biblia. También establece los fundamentos teológicos que permean todo el texto sagrado. Las historias, leyes y alianzas descritas en estos 5 libros moldearon profundamente la visión de mundo del pueblo de Israel e influenciaron otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, la idea central de alianza entre Dios y su pueblo, presentada en libros como Éxodo y Deuteronomio, se convirtió en un tema recurrente en toda la Biblia. Esta alianza define las relaciones entre Dios y la humanidad, estableciendo patrones de fidelidad, obediencia y bendición. Además, los conceptos de pecado, arrepentimiento y restauración, que aparecen en el Pentateuco, son ampliados en otros libros bíblicos, como los profetas y los salmos. La ley mosaica, detallada especialmente en Levítico y Números, sirvió como base para el sistema religioso judío, incluyendo rituales, sacrificios y prácticas éticas. Incluso después del exilio babilónico, cuando muchas de estas prácticas fueron adaptadas o reinterpretadas, los principios básicos continuaron orientando la vida espiritual del pueblo. En el Nuevo Testamento, vemos reflejos claros del Pentateuco en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Jesús frecuentemente citaba pasajes del Pentateuco, como el mandamiento de amar al prójimo,
Levítico 7 y 18, y los 10 mandamientos, Éxodo 20, para fundamentar sus enseñanzas. Los evangelios también retratan a Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Moisés y los profetas, conectando directamente el Nuevo Testamento al Pentateuco. Además, la carta a los hebreos explora temas del Pentateuco, como el sacerdocio levítico y los sacrificios, para explicar el papel de Cristo como el sumo sacerdote eterno. Estos ejemplos muestran cómo el Pentateuco trasciende su función original como texto histórico o legal, convirtiéndose en una fuente inagotable de inspiración teológica. Al comprender las múltiples fuentes y el proceso de compilación del Pentateuco, podemos apreciar aún más su influencia en las tradiciones judías y cristianas. Este entendimiento moderno nos invita a ver el texto bíblico como un mosaico complejo, donde cada pieza contribuye a la construcción de un mensaje mayor. El análisis crítico del Pentateuco no solo transformó la teología, sino que también revolucionó el estudio académico de la Biblia como un todo. Desde el siglo XIX, cuando la teoría documental ganó prominencia, los estudiosos comenzaron a aplicar métodos similares a otros libros bíblicos. Esta aproximación llevó al surgimiento de una nueva disciplina llamada crítica histórica, que busca entender los textos sagrados en sus contextos originales. La crítica histórica examina aspectos como autoría, datación, lenguaje e influencias culturales para reconstruir cómo los textos fueron creados y transmitidos. Por ejemplo, al identificar las diferentes fuentes del Pentateuco, los estudiosos pudieron trazar paralelos con otros documentos antiguos del Oriente Medio. Textos como el Código de Hammurabi y el Épico de Gilgamesh revelaron similitudes con ciertas leyes y narrativas bíblicas, sugiriendo que Israel compartía ideas con sus vecinos. Estas revelaciones ayudaron a situar la Biblia dentro de un panorama más amplio de tradiciones religiosas y culturales de la antigüedad. Además, la crítica al Pentateuco desafió interpretaciones literales que veían la Biblia como un texto monolítico e inmutable. En su lugar, destacó la naturaleza dinámica y evolutiva de las Escrituras, mostrando cómo reflejaban los cambios históricos y sociales del pueblo de Israel. Esta perspectiva académica generó debates intensos, especialmente entre comunidades religiosas tradicionales y estudiosos seculares. Por un lado, algunos fieles temían que estas análisis debilitaran la autoridad espiritual de la Biblia. Por otro lado, muchos religiosos y teólogos acogieron estos descubrimientos como una oportunidad de profundizar su comprensión de la fe. Hoy, la crítica bíblica es ampliamente aceptada en las universidades e instituciones de educación superior, donde contribuye a un entendimiento más matizado de las Escrituras. Sin embargo, el debate continúa vivo, especialmente en círculos religiosos conservadores, donde cuestiones sobre autoría e historicidad permanecen sensibles. A lo largo de los siglos, el estudio del Pentateuco ha sido un punto de encuentro, y a veces de tensión, entre fe y ciencia. El análisis crítico de este texto sagrado trajo a la luz cuestiones que desafían tanto las tradiciones religiosas como los métodos científicos modernos. Por ejemplo, al sugerir que el Pentateuco fue escrito por múltiples autores a lo largo de varios siglos, los estudiosos cuestionaron narrativas tradicionales sobre su origen divino. Esto planteó debates importantes sobre cómo conciliar la historicidad de las Escrituras con los descubrimientos arqueológicos e históricos. En el campo científico, disciplinas como la arqueología y la historia comparativa han buscado evidencias que confirmen o contradigan los relatos bíblicos. Mientras algunos descubrimientos arqueológicos corroboran ciertos aspectos de la Biblia, otras parecen divergir, especialmente en relación con eventos como el Éxodo o la conquista de Canaán. Estas discrepancias no significan necesariamente que el texto bíblico sea falso, sino que pudo haber sido influenciado por factores culturales, teológicos y literarios. Para muchos creyentes, estas revelaciones no minan la fe, sino que amplían la comprensión de cómo Dios se reveló a lo largo de la historia humana. En lugar de ver la Biblia como un documento puramente factual, ellos comenzaron a entenderla como una obra que combina historia, poesía, ley y teología para transmitir verdades espirituales. Este diálogo entre fe y ciencia también abrió espacio para nuevas interpretaciones que buscan equilibrar tradición y modernidad. Por ejemplo, muchos teólogos contemporáneos enfatizan que la verdad del Pentateuco no está en su historicidad literal, sino en su mensaje eterna sobre alianza, justicia y relación con Dios.
Además, el estudio crítico del Pentateuco ayudó a destacar la importancia de la humildad intelectual en la búsqueda de la verdad. Reconocer que nuestras interpretaciones pueden ser limitadas o parciales es una invitación a explorar continuamente el texto sagrado con mente abierta y corazón receptivo. Hoy, el diálogo entre fe y ciencia continúa evolucionando, reflejando nuestra creciente comprensión tanto del mundo natural como del divino. Después de explorar las fuentes, el contexto histórico y los debates sobre el Pentateuco, podemos concluir que este texto sagrado sigue siendo increíblemente relevante para el mundo moderno. A pesar de las diferencias de autoría y de los procesos de compilación a lo largo de los siglos, su mensaje central permanece impactante y universal. El Pentateuco nos enseña sobre temas atemporales como justicia, misericordia, alianza y responsabilidad humana, que aún resuenan profundamente en nuestra sociedad. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras relaciones con Dios, con el prójimo y con el mundo que nos rodea, ofreciendo principios éticos que trascienden épocas y culturas. Además, el estudio crítico del Pentateuco nos recuerda la importancia de abordar textos antiguos con curiosidad intelectual y respeto. Al reconocer la complejidad de este texto, aprendemos a valorar las múltiples voces que contribuyeron a su creación, así como las lecciones que transmite. En el mundo contemporáneo, donde cuestiones de identidad, moralidad y propósito son más urgentes que nunca, el Pentateuco ofrece una guía profunda e inspiradora. Nos invita a buscar significado en medio de la diversidad, reconciliando tradiciones antiguas con nuevas revelaciones y perspectivas. Para los creyentes, el Pentateuco es una invitación a profundizar su fe, entendiendo que la revelación divina puede manifestarse de maneras variadas a lo largo de la historia. Para los estudiosos, es una ventana fascinante para entender los orígenes culturales, religiosos y literarios del pueblo de Israel y su influencia global. Independientemente de nuestras creencias o formaciones, el Pentateuco nos desafía a pensar críticamente y a crecer espiritualmente. Este texto no es solo un relicario del pasado, sino una puente entre generaciones, conectándonos a las historias, sabidurías y aspiraciones de nuestros antepasados. Ahora que hemos llegado al final de esta serie, esperamos que tengas una visión más clara y rica sobre el Pentateuco y sus múltiples capas de significado. Si te gustó este contenido y quieres continuar explorando temas bíblicos, teológicos e históricos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos regularmente vídeos que desvelan misterios, amplían horizontes y promueven reflexiones profundas. Únete a nosotros en esta jornada de conocimiento y fe.